Imagina poder predecir con una precisión asombrosa dónde caerá la lluvia más intensa durante el monzón, pero no ciudad por ciudad, casi calle por calle. Y si la clave para lograrlo estuviera en enseñarle a una inteligencia artificial a ver el clima como nunca antes lo habíamos hecho. Hola y bienvenidas a este análisis en profundidad. Hoy nos sumergimos en un estudio fascinante que busca resolver uno de los mayores desafíos de la meteorología, la predicción detallada de las lluvias del monzón en la India. Y como no, usando inteligencia artificial. Tenemos sobre la mesa un artículo de Vipin Kumar y su equipo, y la promesa, es enorme. La promesa es, como mínimo, revolucionaria. El título es un poco denso, algo como reducción de escala basada en aprendizaje profundo. Pero bueno, nuestra misión hoy es desgranar esta tecnología y averiguar si de verdad estamos ante un cambio de paradigma o si es solo una capa de pintura tecnológica sobre problemas que ya conocíamos. Exacto. A ver, planteemos bien el problema para que se entienda la magnitud. Cuando vemos un mapa del tiempo global, los modelos que lo generan trabajan, digamos, con píxeles enormes, a veces de cientos de kilómetros. Es una imagen borrosa. Muy borrosa. Y para alguien que depende del clima como un agricultor, eso no sirve. Es como usar un mapa de carreteras de todo el país para navegar por tu barrio. Imposible. Y para solucionar eso, ¿qué se hacía hasta ahora? Pues tradicionalmente había dos caminos, y los dos con pegas importantes. Por un lado, el downscaling dinámico, que consiste en ejecutar modelos climáticos regionales de altísima resolución. El método más preciso, sí, pero es carísimo y muy lento. Necesita superordenadores trabajando durante días. El método de lujo, vamos. ¿Y la alternativa? La alternativa era el downscaling estadístico, que busca relaciones matemáticas entre lo global y lo local. Es mucho más rápido, sí, pero a menudo se le ha llamado el método del pobre. Simplifica demasiado, se pierden muchos matices. Y aquí es donde entra el estudio, ¿no? La idea es que la IA pueda convertir ese método del pobre en algo... En una herramienta potentísima, quizás incluso más eficiente que el método de lujo. Esa es la gran promesa. Vale, vamos a desgranar esto. El estudio deja muy claro por qué eligieron el monzón indio. No es una lluvia cualquiera. ¿Por qué es este sistema un campo de pruebas tan perfecto y a la vez tan complicado? Pues porque es de una complejidad abrumadora. El artículo lo llama proceso dinámico espacio-temporal a múltiples escalas. O sea que lo que pasa en un pueblo de la India depende del Niño, que ocurre a miles de kilómetros en el Pacífico, o de la oscilación decadal del Pacífico, que son ciclos de décadas, incluso de erupciones volcánicas al otro lado del mundo. Vaya, entonces no es solo predecir la lluvia, es entender un puzzle global con un montón de piezas interactuando. Y luego está lo que pasa a nivel local. La figura 1 del estudio es muy reveladora. Te muestra cómo puedes pasar de casi nada de lluvia a miles de milímetros en apenas unos cientos de kilómetros. ¿Y eso por qué? Por la orografía. Si te fijas en el mapa, en la costa oeste, sobre los Ghats occidentales, es básicamente una pared de agua. Y justo al otro lado de esas montañas, al este, la lluvia cae en picado. Es lo que se llama una sombra de lluvia. Esos cambios tan bruscos, esos gradientes, son una pesadilla para los modelos. Y claro, detrás de esos datos hay un drama humano. Inundaciones, sequías. El artículo lo subraya. Para los gestores de desastres, tener pronósticos detallados es una necesidad vital. Sin duda. Por eso es el campo de pruebas perfecto. Si una IA puede con esto, en teoría podría con muchos otros sistemas. Pero, ojo, aquí es donde hay que ser un poco escépticos. ¿A qué te refieres? El estudio presenta a la IA como la solución. ¿Pero es una herramienta nueva para hacerlo de siempre o de verdad cambia las reglas? La promesa son mapas detallados, sí, pero el riesgo es que esos mapas sean solo visualmente atractivos, como una ficción que parece real pero sin precisión detrás. Hay que mirar la evidencia con lupa. Entendido. Pues pasemos a las herramientas, a esa lupa. No usan un solo modelo, sino que comparan tres, todos basados en las redes neuronales convolucionales de superresolución, o SRCCN. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo le enseñas a una IA a mejorar un mapa del tiempo? La analogía que usan es perfecta. Piensa en la función de mejorar o remasterizar una foto borrosa de tu móvil. La IA ha visto miles de ejemplos. La foto borrosa y su versión nítida. Y con el tiempo, aprende a reconocer patrones. Aprende a inferir los detalles que faltan para que la imagen borrosa se parezca a la nítida. Vale, ese sería el modelo básico.
pero luego hablan de uno apilado, el Stacked SRCNN. ¿Qué ventaja tiene? Es un enfoque más astuto. En vez de intentar el salto de baja a alta resolución de golpe, que puede ser muy brusco, lo hace por pasos. Imagina un cohete de varias fases. Cada etapa te da un empujón, pero de forma más controlada. Así, el modelo aprende relaciones espaciales a diferentes escalas, de lo general a lo fino. Es más sofisticado. Entiendo. Pero el protagonista del estudio parece ser el tercero, el Deep SDR. ¿Qué tiene de especial? ¿Es solo una versión más potente o cambia algo fundamental? Cambia algo fundamental. Su genialidad es que no solo mira el mapa de lluvias borroso. El sistema recibe otra cosa, un mapa topográfico de alta resolución. Ah, Es como darle un chivatazo geográfico. Le dices, ojo, que aquí hay una montaña. Y la IA, que ha entrenado con décadas de datos, ya sabe que las montañas suelen generar más lluvia en un lado y sequía en el otro. o sea, le estás dando contexto físico. No solo le pides que se imagine los píxeles que faltan, le das el mapa del terreno para que su imaginación sea más informada. Exacto. La topografía es casi el director de orquesta del clima en la India. Incorporarla es muy inteligente. Sin embargo, esto nos lleva al entrenamiento. Y aquí surgen las preguntas difíciles. El principio de basura entra, basura sale es sagrado en esto. Y los modelos se entrenaron con datos de 1975 a 2004. Un momento. ¿De 1975 a 2004? Pero si el clima global ha cambiado muchísimo desde entonces. No es como entrenar a un coche autónomo en las carreteras de los 80 y esperar que sepa circular hoy. ¿No podría estar el modelo aprendiendo las reglas de un clima que ya no existe? Esa es la pregunta del millón. Y el talón de Aquiles de muchos de estos modelos. Es el problema de la no estacionariedad. El modelo es brillante replicando las reglas del juego de ese periodo. Pero las reglas están cambiando. El artículo no entra mucho ahí, pero es una limitación clara. No invalida el método, pero sí nos dice que estos modelos necesitarán reentrenarse constantemente. Interesante. Y mencionan otro detalle técnico, el preprocesamiento de datos. Dicen que tuvieron que rellenar el mar y acolchar los bordes. Suena a algo menor, pero puede tener consecuencias. Podría. Estas redes neuronales necesitan trabajar sobre lienzos rectangulares. Y la India tiene una forma irregular. Así que rellenaron el mar con ceros y añadieron un marco al mapa. Son pasos necesarios para el cálculo, sí, pero son manipulaciones del dato. Y siempre hay un riesgo de que introduzcas sesgos o artefactos en los bordes, y que el modelo los aprenda sin que te des cuenta. Vale. Con esas objeciones en mente, vayamos a los resultados. La figura 3 muestra una comparación visual que es impactante. El mapa de DeepSD parece increíblemente nítido. Pero como decíamos, ¿cómo sabemos que esto no es solo un mapa bonito, visualmente plausible, pero incorrecto? Esa es la pregunta clave. Y aquí es donde los autores se la juegan. Si las métricas no acompañan a las imágenes, todo esto es humo. Pero aquí los datos hablan, y con bastante contundencia, la verdad. Si miras los gráficos de la figura 4, que comparan la correlación y el error, el modelo DeepSD, la línea negra, es el mejor de forma consistente. Desglosa eso. ¿Qué nos dicen exactamente esos gráficos? El de correlación muestra cómo de bien la predicción se acerca al valor real. El pico de la curva de DeepSD está más a la derecha. Eso significa correlaciones más altas. El otro gráfico, el del error, mide los fallos. El pico de DeepSD está más a la izquierda y es más bajo. O sea, sus errores son en general más pequeños. Y no solo supera el método tradicional, es bastante mejor que los otros dos modelos de IA. Y entiendo que no lo probaron solo en un día normal, que pasa en situaciones extremas, que son las que importan de verdad. Exacto. El estudio aclara que esta superioridad se mantiene en años extremos, un año de sequía o un monzón muy fuerte, e incluso fueron más allá. Analizaron solo los días y zonas con lluvias torrenciales, las que causan inundaciones. Y DeepSD seguía siendo el mejor. Eso demuestra su robustez. Vale, la precisión punto por punto es sólida. Sí, pero hay que seguir siendo escépticos. Un modelo puede ser bueno acertando la lluvia en un punto, pero un desastre capturando la estructura general, la personalidad del monzón. Es como un estudiante que se sabe las respuestas de memoria, pero no entiende el concepto. Entendido. ¿Y hay alguna forma de medir si el modelo entiende el concepto? ¿De mirar dentro de la caja negra?
La hay. Usaron una técnica llamada EOF, funciones ortogonales empíricas. De forma muy simple es un método que descompone un sistema complejo como el clima en sus patrones de variabilidad dominantes. El primer patrón podría ser la lluvia general en toda la India, el segundo la diferencia entre costas y así. ¿De acuerdo? ¿Y aprueba la IA este examen de física climática? Prueba, pero con matices importantes. La figura 6 muestra esos patrones. Y los modelos de IA, sobre todo DeepST, son excelentes replicando los dos primeros, los más importantes. La tabla 1A muestra correlaciones por encima del 88%. Impresionante. Ha aprendido el cuadro general a la perfección. Pero has dicho con matices. ¿Dónde está la pega? La pega está en el tercer modo. Representa variaciones más sutiles, más localizadas, y ahí la fidelidad decae. La correlación de DeepSD con este tercer modo baja un 59%. Un momento, un 59% de correlación. No suena muy bien. Si ese tercer modo, aunque sea sutil, es el responsable de una inundación repentina en una zona concreta, ¿no significa que el modelo sigue siendo ciego a algunos de los eventos más peligrosos? Es una crítica muy pertinente y demuestra los límites de la herramienta. Sugiere que el modelo ha aprendido las reglas generales, pero no todos los casos excepcionales. No es magia, es brillante para el cuadro general, pero para ese evento hiperlocal y extremo, quizá aún necesitemos los modelos dinámicos de siempre o una IA entrenada para detectar justo esas anomalías. Vale, una herramienta potente, pero no infalible. Ahora, hasta ahora hemos hablado de reconstruir datos del pasado. ¿Puede esto ayudarnos a predecir el futuro? ¿Cuál es su aplicación en un pronóstico real? Aquí es donde el estudio da el salto más importante. Demuestran que su gran potencial es mejorar los pronósticos que ya tenemos. Lo probaron postprocesando los datos de ERA5, que es un modelo global muy usado, pero, claro, de baja resolución. ¿Qué es postprocesar en este contexto? Esencialmente, cogieron la salida borrosa del modelo global ERA5 y la pasaron por su modelo DeepSD. Usaron DeepSD como un filtro corrector para añadir detalle y corregir sesgos. Y la tabla 1b es la clave. La correlación de los datos brutos de ERA5 con la realidad era mediocre, pero al pasarlos por DeepSD, la correlación mejoró drásticamente. Esto es importantísimo. Entonces, ¿funciona como una especie de traductor? Toma el lenguaje tosco de un pronóstico global y lo traduce a un dialecto local, preciso y detallado que sí se puede utilizar. Esa es una analogía perfecta. Y para mostrar el potencial van un paso más allá, casi a la ciencia ficción. Generan un mapa de resolución altísima de 0.125 grados. Es la figura 10. Un nivel de detalle que era impensable. Se ve increíblemente detallado y es preciso. Ahí está la cuestión. El estudio concluye que el gran problema siempre ha sido la discontinuidad espacial. Esos cambios bruscos de lluvia. Los métodos tradicionales los suavizan, los difuminan. La IA, que es muy buena detectando bordes, una herencia del reconocimiento de imágenes, los preserva. Por eso parece más realista. Pero, y esto es importante, admiten que no pueden validar cuantitativamente ese mapa de ultra alta resolución. No tienen datos reales con qué compararlo. Es una demostración de lo que es posible. Nos enseña un futuro de información hiperlocal que hasta hace poco era impensable. Entendido. Entonces, si tuviéramos que resumir todo lo que hemos analizado, ¿cuáles serían las ideas clave? La primera es clara. Los métodos tradicionales te obligaban a elegir, o preciso pero carísimo, o rápido pero impreciso. No había término medio. Segundo, que la inteligencia artificial, sobre todo un modelo como DeepSD que incorpora datos físicos como la topografía, se presenta como una tercera vía. Ofrece una precisión muy alta con la eficiencia de los métodos simples. Tercero, su gran ventaja técnica, la capacidad de capturar esos cambios bruscos de intensidad, las discontinuidades, que es algo crucial en sistemas de tanto contraste como el monzón indio. Y cuarto, y creo que este es el punto más relevante para el futuro, su aplicación más prometedora es actuar como un traductor de los pronósticos globales que ya tenemos, para hacerlos útiles a escala local. Exacto. No es una solución perfecta. Ya hemos visto sus límites con los patrones más sutiles, pero sí representa un avance muy, muy significativo. El estudio se centra en la lluvia, pero la técnica en sí, esta lupa digital inteligente, es muy versátil. Y esto nos deja una pregunta final para la reflexión. Si podemos enfocar mapas borrosos de lluvia,
¿Qué otras variables complejas podríamos analizar con esta misma lupa? Es una pregunta fascinante. Piensa en la agricultura. Podríamos coger datos de satélite de baja resolución y crear mapas de alta resolución de la humedad del suelo, casi planta por planta, para optimizar el riego. O en la salud pública, generar mapas detallados de la contaminación del aire, calle por calle, a partir de imágenes satelitales borrosas. Incluso para monitorizar la deforestación o el deshielo de los glaciares con un nivel de detalle que no hemos tenido nunca. Y partiendo de los mismos datos de satélite que ya tenemos. Exacto. La técnica es la misma. Enseñar a una IA a encontrar los patrones ocultos en datos de baja resolución para inferir una realidad de alta resolución. Las aplicaciones van mucho más allá de predecir si mañana va a llover. Podrían cambiar la forma en que monitorizamos la salud de nuestro planeta. Una idea muy potente para terminar. Gracias por acompañarnos en este análisis.